Contextos. Muy buenas noches, amigas y amigos que nos siguen por las redes en el programa En Contextos del diario Ultimátum. Estamos en esta ocasión con nuestra amiga, la maestra Enriqueta Burelo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, acá presentes. Y con el maestro Gilberto Zavala. ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo te va? Gusto en saludarte, Víctor. Gusto en saludar, doña Guetta. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro Zavala. Muy buenas noches, pues vamos a dar contexto en lo que está ocurriendo respecto a las noticias más importantes del país, del mundo, lo que ocurre en nuestra realidad chiapaneca, y vamos a tratar de desentrañar desde la perspectiva del análisis este tipo de datos que a todos de alguna manera nos afecta o a todos nos interesa. El primer tema que vamos a tocar el día de hoy es este debate que existe hoy por el manejo de las redes sociales para comunicar o para atacar, a lo cual el presidente de la República ha llamado, él le llama como una nueva pandemia, y dice textualmente, la cual busca afectar la convivencia en la sociedad, impide el acceso a la información real sobre el coronavirus y solo genera ganancias a los dueños de redes sociales y aplicaciones. Hoy en la mañana se quejó Loret de Mola porque dice que su cuenta de Latinus fue bloqueada. Más tarde, Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de comunicación de la oficina de la presidencia, dice que este gobierno no censura ni censurará a nadie y se deslinda de lo que ocurrió con este bloqueo. Y por su parte, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, hace un llamado a poner fin al odio y a la discriminación de los bots. Las redes sirven para informar y están sirviendo también para atacar y se han convertido en un mecanismo de confrontación social. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ves, maestra Queta? Sí, creo que se han convertido en un mecanismo de confrontación social. Hay muchas noticias falsas que circulan por la red. Eso es cierto, ¿verdad? En ese sentido le doy la razón al presidente. Sin embargo, cada político, cada grupo político tiene sus propias armas para defenderse en las redes sociales, ¿no? Pagan a grupos que se encargan de generar agresiones, de generar insultos a quienes desafortunadamente no están de acuerdo con su política. A mí me ha tocado revisar diversas notas de periodistas, por ejemplo, en Excelsior o en el Universal, no solo en las redes sociales, que no están de acuerdo con el presidente. Entonces, al final, en las opiniones de lectores, hay muchos insultos. Y desafortunadamente, estos grupos no son personas que tengan argumentos para hacer una discusión seria. Podrían no estar de acuerdo y atacar, o tal vez la palabra no sea atacar, sino decir, esto no está pasando, el presidente tiene la razón, y demostrarle al periodista que de lo que está hablando no tiene validez. Sin embargo, lo único que hacen es insultar. Y así lo hacen en el Face y en el Twitter. Y eso no se vale, ¿no? Y si uno entra a las cuentas de estas personas, ve que no tienen amigos, que nada más está su perfil. Entonces uno se da cuenta de que son cuentas creadas con un único propósito, que es el ataque, ¿no? Entonces, sí. Ve que Twitter ya le contestó al presidente y le demostró que ellos no están obteniendo ganancias y que por su parte hay muchos bots, hay muchas cuentas falsas también de parte del grupo político que está en el poder, que se dedica a atacar a sus contrincantes, ¿no? Y luego, por otra parte, ese bloqueo, tanto Facebook como Twitter tienen mecanismos para bloquear cuentas. Las mujeres las hemos utilizado para quienes son acosadores. Entonces nos reunimos un grupo de mujeres y de manera multitudinaria, pues bloqueamos esa cuenta, ¿no? Y entonces nosotros tenemos razón porque son personas que agreden a las mujeres, que utilizan un lenguaje vulgar, que las denostan. Sin embargo, en el terreno político, estas
estos bloqueos son utilizados por los seguidores de tal o cual político, en este caso el presidente, y los bloquean. Eso ha de haber pasado con Loret de Mola, ¿verdad? Cuando el presidente manifestó su desacuerdo por los ataques, pues se juntaron un buen grupo y le bloquean la cuenta a Loret de Mola, y esto va a estar sucediendo durante toda esta administración si no hay un llamado a la cordura. Muy bien, maestro Zavala, pasamos de las benditas redes ahora a esta queja por la infodemia. Estamos en un proceso apenas los seres humanos de acostumbrarnos a bien utilizar las redes, como, bueno, también lo estamos haciendo, por ejemplo, ahora en la educación, en muchos lugares, pero que hoy parece ser que es un arma política que utilizan y se están quejando de ello. Estamos en los albores de la utilización de una muy buena herramienta, pero también de una muy mala herramienta para hacer política. ¿Cómo ves, maestro Zavala? Buenas noches nuevamente. Mira, efectivamente, benditas redes sociales cuando te son favorables. Y entre los actores políticos y las redes sociales, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hemos observado en WhatsApp o en Facebook, entre otras redes, que apenas va subiendo un comentario y ya hay 1,000, 10,000 likes. Y efectivamente, como dice la maestra Queta, entras a sus perfiles y pues son máquinas, ¿no? De suerte que esto pareciera ser, en mi opinión, que es un distractor del tema central que tenemos ahora, que es una crisis económica, una caída del peso en términos de lo que ha ocurrido, el estrés social, familiar que se refleja en homicidios, que se refleja en violencia familiar y una serie de factores que, en mi opinión, creo que distraen nada más el tema y que lo pone el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, para quejarse, ¿no? Pero yo creo que aquí nadie es inocente, todo mundo juega, todo mundo está ahí y creo que efectivamente deberíamos de recuperar el llamado que hiciera semanas anteriores el presidente en términos a la unidad, a conjuntar al país, a trabajar por el bienestar del país, por el pueblo, por las personas, y creo que allí hubo un silencio y que hoy hay distanciamientos importantes entre el poder presidencial y sectores tan básicos como es el empresarial, y que hoy hay un pleito, bueno, desde siempre ha venido un pleito con los medios de comunicación y hoy ya se involucra Twitter y que ahí viene una queja que, en mi opinión, insisto, creo que es un distractor y que deberíamos de enfocarnos en términos de lo que realmente interesa, cómo resolver el tema de la reactivación económica, cómo volver paulatinamente a una normalidad que ya es diferente y que hoy efectivamente las redes sociales tienen que servir para otra cosa. Pero sí hay un distanciamiento de esta administración en general con los medios de comunicación formales, esperando que las redes suplieran y se convirtieran en estos mecanismos de formación, y parece ser que ahora pues se está volteando porque también por el otro lado están respondiendo a través de esos mismos mecanismos. Aquí valdría la pena señalar que vale la pena pues regresar un poco a ver que hay medios de comunicación formales que si bien utilizan las redes, como el caso nuestro, pues también tenemos esta seriedad para hacerlo, y no todo está mal y hay que tomar en cuenta que también es una buena herramienta. ¿Les parece? Sí, de acuerdo contigo. Vamos a pasar. Yo quisiera agregar que también de alguna manera Facebook, por ejemplo, debe tener reglas más claras, también debe actuar con ética, porque si ustedes recuerdan en lo del Brexit, en lo de la Cambridge Analytics, ¿no? Sí. Y compró a Facebook como 2 millones de direcciones de usuarios que fueron utilizados para manipular las elecciones cuando lo del Brexit, ¿no? Y lo de Estados Unidos también. Y también las elecciones de Trump, ¿no? Entonces sí, también Facebook no actúa de manera ética. Yo creo que también habría que exigirle a las redes sociales un comportamiento ético, reglas más
claras porque utilizan todas nuestros datos que nosotros vertemos, ¿no? Por eso se recomienda a las personas que pongan lo menos un mínimo de datos en su perfil de Facebook, porque si no, estos datos son utilizados. Así es, así es. Hay mucho que hablar todavía con el tema de las redes. Hoy estamos con 29.616 personas contagiadas, reconocidos por la autoridad federal, 2.961 personas fallecidas. Me llama mucho la atención porque el porcentaje de fallecidos se incrementa 10% y se va acercando al 12% que tuvo España, que tuvo Italia. Es decir, estamos en un momento muy difícil. Chiapas tiene 291 personas infectadas con 12 fallecimientos. La Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Sinaloa y Quintana Roo siguen siendo las entidades con Baja California, Sinaloa y Tabasco siguen siendo las entidades con más enfermos y con más muertos. De esto, el presidente de la República dice que a partir del día 17 se establecerá un semáforo para que iniciemos el levantamiento de algunas actividades económicas. ¿Estamos ya puestos como para regresar? Como ven, brevemente un comentario sobre este tema. Es curioso, ¿no? Porque en España, precisamente, la directora de salud de la Comunidad de Madrid renunció en estos días porque estuvo en desacuerdo con el regreso a la normalidad, ¿no? Y entonces siento que en Madrid ya tienen más tiempo con la pandemia, ya tienen más tiempo tratando de regularizar sus actividades. No sé si aquí, por ejemplo, de un día para otro, los niños puedan regresar a clases, ¿no? Habrá que ver qué actividades sí pueden irse recuperando paulativamente, ¿verdad? Tal vez puedan ser los comercios con ciertas medidas de seguridad, con ciertas reglas, ¿verdad? Ir viendo en qué se corre menos peligro y menos riesgos, ¿no? No puede ser una apertura así de golpe y porrazo. Cuando estamos en el punto más alto, maestro, es cuando están planteando ya la apertura en los próximos días. Fíjate, Víctor, que ocurre, por ejemplo, en Alemania, están ya paulatinamente reactivando las actividades ordinarias y que inclusive ya autorizaron a su liga de fútbol más importante a empezar con ese tipo de diversión o de relajamiento. Y por otro lado, Brasil tiene un aumento diario, récords de muerte y nuevos casos de infectados. Irán, después de que relajó sus actividades, hay nuevos casos que se incrementan. Repuntó. Chiapas, fíjate, estamos observando que en Tuxtla hay 91 casos, 25 en San Cristóbal, 30 en Tapachula, y hay una serie de municipios que ya tienen cuando menos 1, 2, 3, 5, 7 y se van hacia arriba. Y que por otro lado, me parece que son buenos propósitos el hecho de decir vamos a retornar a clases ya el día 1 de junio y que el 18 vamos a empezar a la sanitización de las escuelas. Por ahí se filtra un documento de parte de la Secretaría de Educación que le dirige a la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas para que con las autoridades municipales y las autoridades ejidales o de las colonias puedan hacer un ejercicio para prepararse para el retorno a clases a partir del día 1 de junio. A mí me parece que son buenos propósitos, qué bueno que se atiende esa parte, pero yo creo que el pico que traemos apenas está empezando. El país que hoy observamos después de la conferencia en la presidencia de la República, en Palacio Nacional, pues los casos sí son serios, se ha llenado el país, Chiapas, insisto, se ha llenado, y me parece que traemos 1.982 casos confirmados, el mayor de los últimos 14 días en el país. En Chiapas insisto, a pesar de que no quisiéramos alarmarnos y la información que damos y los datos que damos no es para que entremos en pánico, pero sí para verlo de una situación mayormente racional. Qué bueno que hay un impulso para retornar a actividades como las clases,
como algunas actividades económicas cotidianas, pero hay que tener mucho cuidado y hay que esperar cuando menos las próximas 2 semanas para ver qué ocurre en el mundo, en el país y en Chiapas. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, quiero enviarle el agradecimiento que estén con nosotros a Fabiola Maricruz Pérez Cáceres, a mi hermana Ulma Rumaya, que nos está viendo desde México, a Berta Lilia Zavala Medina, a Alexander Montero Ruiz, a Yesenia Suárez Velázquez, a Cristian Carrasco, que nos está viendo, a Araceli Hernández Gómez. Muchas gracias por sus comentarios a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Yo quiero mandarles hoy, maestros, estarán ustedes de acuerdo conmigo, un saludo muy especial a todas las personas de la tercera edad que han pasado toda esta pandemia prácticamente solos y encerrados. Entre ellos hoy reflexionaba mi madre. La verdad que es una tristeza que la gente esté pasando esto, y así es que a todas las personas de la tercera edad que nos escuchan, de verdad un abrazo, un gran cariño, porque de verdad sé que la están pasando muy difícil. Vamos a un tema muy interesante. Fíjate que el presidente de la República dijo en la mañanera también que en esta pandemia no ha aumentado la violencia contra las mujeres. Fíjate. Al contrario, nosotros tenemos datos distintos. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Así es, no sé si él tiene otros datos, como dice, como él ha señalado en varias ocasiones, ¿no? Desde el inicio de la administración ha habido una relación como muy de, pues si no de confrontación, ¿verdad? Al menos desdén. ¿Mande? Al menos un desdén, ¿no? Hacia el tema un desdén, sí, hacia los temas de mujeres. Sí. Y a pesar de que él cuenta con mujeres feministas muy preparadas, la propia Nadine, que vino de la ONU, que es la presidenta, de mujeres, está Malu Mitchell, una diputada de mucho prestigio, Wendy Briceño, otra diputada muy joven, que es la presidenta de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados. Yo no sé si no las escucha o qué pasa, ¿verdad? Porque ellas son gentes muy preparadas, gentes que han estado insistiendo en el tema, que lograron afortunadamente que se aprobara la ley de violencia política por razones de género hacia las mujeres en días recientes. Eso fue un gran logro, pero por otra parte, él señala que no pasa nada, que todo es amoroso en los hogares, y sin embargo, el mismo Secretariado de Seguridad Nacional nos informa, permítame leerles las cifras, que está comparando el trimestre del 2019 con el actual, ¿no? Y señalan que en el primer trimestre del 2020 resultaron 240 víctimas de feminicidio, 8 casos más en comparación con el mismo periodo de 2019. 720 víctimas de homicidio doloso, un incremento de 70 víctimas más en comparación con el mismo periodo en 2019. En total se han asesinado a 960 mujeres, lo que da un promedio de 10 mujeres asesinadas al día. Y también tenemos reportes de llamadas al 911, 67,081 llamadas por violencia familiar, 24,185 más que el primer trimestre de 2019. 1,398 llamadas por abuso sexual, es decir, 229 más que el año pasado. En promedio se realizan más de 750 llamadas al día para denunciar violencia familiar o abuso sexual. Entonces, si él quiere cifras, pues las cifras están ahí, y las cifras las está proporcionando una oficina de gobierno. Y estas son las cifras donde hay carpetas de investigación, porque, por ejemplo, está el Observatorio Nacional de Feminicidio, que recoge también otras cifras, donde las toman de los periódicos, donde las toman de otro tipo de denuncias, que no necesariamente se abren carpetas de investigación, y con ello aumenta el número de feminicidios, ¿no? Podríamos decir que
a diferencia de lo que, digo, lo que dice el señor presidente, con mucho respeto, pero tenemos otros datos, ¿no? Así es, tenemos otros datos y sobre todo lo que a nosotros nos indigna es que es un gobierno de izquierda. Y la izquierda siempre ha tenido entre sus temas los derechos de las mujeres, por ejemplo, ha sido uno de los temas primordiales, ¿verdad? Durante mucho tiempo el PRD, que era el partido de izquierda, lo tuvo siempre en primer lugar, ¿no? La izquierda siempre busca la equidad de género y evitar la violencia. Así es. ¿No? Sí, entonces esa es nuestra sorpresa, ¿no? Muy bien. Maestro, ¿tú cómo ves ese tema? El aumento, de acuerdo a los datos que da Queta respecto a la violencia, pero que hay algo muy importante, no solamente la violencia en los hogares, sino se ha mantenido también la violencia organizada contra las mujeres, de acuerdo a los datos que nos da Queta. Sobre todo en estados con mayor dinámica y con mayor número de población. Y que me parece que estados como Chiapas, ese registro de datos, yo alcanzo a percibir que hay un interés en seguir conservándonos como el estado con mayor seguridad, con mayor tranquilidad, y creo que hay datos que no se están registrando. Seguramente tiene que ver esto por el confinamiento, por una cultura que se nos ha estropeado en alguna parte, se nos ha perdido en alguna parte de nuestra vida, y yo creo que es hora de recuperarla. Sin embargo, nos estamos enredando con unas cifras de casos y por esta pandemia, en donde ya estamos llegando a los 4 millones de casos en el mundo, nos acercamos a pasos agigantados y entonces se nos ha disparado el desempleo. Sí, esas son causas. Son causas, claro, se nos ha disparado el desempleo, hay una falta de circulante grave que desespera a más de uno, y entonces, por otro lado, los actores políticos en choque, ese distanciamiento que se ahonda cada día más con el sector empresarial y el ejecutivo. Pero quisiera recuperar lo que dice la maestra Queta en términos de lo que señala de quienes acompañan al presidente, que tienen un perfil feminista y que efectivamente traían una trayectoria hasta que fueron gobierno. Y que me parece que hay un estilo, que hay una manera de conducirse o de conducir la política en el país que se centra en un actor, en un personaje, y que las mañaneras y ahora las vespertinas nos están metiendo a la sociedad en una dinámica en que en la mañana hay una cosa, al mediodía hay otra cosa y en la tarde noche hay otra cosa, y entonces andamos atrás de lo que ocurre, pero no, me parece que estamos haciendo muy poco para reencauzar la armonía social a partir de la economía y cómo superamos juntos ciertamente este estrés del confinamiento, de lo que provoca el confinamiento causado por la pandemia. Queta, pero tú eres una experta respecto al tema de la violencia contra las mujeres y me parece que es un tema central en este momento. Brevemente, ¿cuáles serían las causas más importantes? Digo, las sabemos, pero que nos platicaras con el público, por favor. ¿A qué atribuyes tú? Bueno, aquí más que nada se hablan de los feminicidios, ¿verdad? Sí. Creo que en estos momentos de la pandemia lo que se está dando es la violencia familiar al interior de los hogares por el confinamiento que puede derivar en un feminicidio, ¿verdad? De repente, imagínense una pareja que estaba a punto de divorciarse, por la pandemia están viviendo juntos, ¿no? Sí. De matrimonios ya deteriorados, ¿no? Estar viviendo juntos y a veces en espacios muy reducidos, en ocasiones están hasta los hijos y los hijos también son objeto de maltrato, porque cuando hay violencia, la violencia no es solo hacia la mujer, sino también a los hijos, o a veces la mujer se desquita con los hijos de la violencia que sufre por parte de su pareja, ¿no? Leí un artículo donde dicen incluso que hay mucha violencia de los hijos hacia los padres mayores. No sé cómo ves ese tema. Ese tema es muy triste, ¿no? Es un tema que a mí en lo particular me interesa mucho porque me voy acercando aparte a esa edad, ¿no? Un acto de previsión. Sí,
Y entonces hemos discutido mucho el tema en ese sentido de que hay un abandono total a los adultos mayores por parte de los hijos. Aquí me ha tocado ver, por ejemplo, en los DIF municipales, cómo llegan las personas de la tercera edad, señoras, principalmente que viven solas, que viven vendiendo chicharrines, que viven vendiendo tamalitos, lo que pueden, y va a llegar un día en que ya no van a poder hacerlo, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde están tus hijos, las hijas? Los tienen totalmente abandonados, ¿no? Y por ejemplo, en otros países sí existe una cultura del asilo, ¿no? Pero son albergues que reúnen todas las condiciones para que una persona de la tercera edad pueda vivir dignamente. Aquí en México ni tenemos la cultura del asilo, pero sí se está aumentando la cultura del abandono, ¿no? Sí, muy triste. Muy triste, sí. Causas, maestro Zavala. Pero tiene que ver, yo insistiría mucho en el tema educativo. Creo que hay una pérdida de valores estratégicos, fundamentales, que era lo que cohesionaba no solamente a la sociedad en términos de identidad, sino a la familia, la cohesionaba. A lo mejor recordamos, y sin duda sí es, tanto nosotros como los que hoy nos acompañan en el programa, con los padres había un respeto extraordinario, maravilloso. Escuchar las pláticas de ellos era asombroso, pero casi no nos permitían, ¿no?, enterarnos de temas, de lo que pasaba con mamá y papá o con los abuelos. Y hoy se ha juntado tanta esta relación que ya no tratamos al papá y a mamá con respeto, sino lo tratamos de tú. Y de suerte que esta pérdida de valores que viene de la familia, que en la escuela también la hemos abandonado. Y en alguna parte creo que el presidente de la República ha tenido, creo, el latino cuando habla de la moral, recuperemos la moral, cuando se refiere también al tema de la corrupción. El problema es que eso hay que cultivarlo y hay que hacerlo. A mí me parece, cuando refiere la maestra Queta con relación a las personas mayores que están solos y que es la que hoy más que nunca requieren de la presencia del hijo, del nieto, del sobrino, y creo que es tiempo de voltear, estamos a tiempo de voltear porque necesitamos recuperar esa parte que nos nutre, que nos identifica, que nos da fortaleza como sociedad. Si no lo hacemos en medio de esta crisis que estamos pasando, los costos van a ser mayores para una sociedad que ahí viene, ¿no? Bueno, mira, nos está escuchando, está con nosotros Jaime Martínez, le mandamos un abrazo a nuestro amigo, a Shelly Solís también un abrazo, a Bertalina Zavala que nos dice, bueno, está de acuerdo con lo que dice la maestra Queta respecto al tema de la violencia. Brendita Rumaya, un saludo a Brenda, y a todos los que nos están escuchando y que están interesados en estos temas. Vamos a un tercer tema que me parece que es muy importante, porque ya lo tocabas tú de manera tangencial, maestro Zavala, la necesidad de un acuerdo nacional, un acuerdo político, que han estado hablando ya varios actores. El presidente de la República hizo un llamado hace algunas semanas diciendo que hubiera una tregua. La respuesta de los sectores fue tregua, pero con compromisos, tregua, pero con un acuerdo. Hay que sentarnos a la mesa todos. Debe de haber diálogo. Tregua sin diálogo no es tregua. Hoy el senador Ricardo Monreal Ávila dice que se ha acordado una tregua legislativa en la 64 legislatura para que ningún grupo parlamentario en este momento toque temas distintos a lo que corresponde al COVID. Es decir, sí hay un acuerdo en el Senado, pero no hay un acuerdo nacional todavía ante la tregua que el presidente hablaba. ¿Qué opinas, maestro Zavala, de ese tema? Es que a mí me sigue pareciendo que la política del país está centralizada y creo que los liderazgos no se sueltan. Los liderazgos en los diferentes niveles de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en los gobiernos, en el Ejecutivo, de suerte que la tregua, el llamado a la tregua y efectivamente participar de la tregua social, la tregua política, creo que estamos a tiempo y qué bueno que en este caso Monreal ha logrado un acuerdo porque eso habla de liderazgo, porque hay que consensar, hay que
reanimar al país y hay que concentrarnos en ese tema que es fundamental. El miedo y la desesperación, aunado al estrés que provoca el coronavirus y que no hay una vacuna, cuando menos, o un medicamento realmente que se les pueda aplicar a los que puedan resultar afectados, eso estresa más y hace que efectivamente estemos peleando por una o por otra razón, y hay ciudadanos como nosotros o como otros que estamos interesados en que las treguas se den en los diferentes niveles y en las diferentes instancias. Chiapas requerimos precisamente de tregua en todos los sectores. Muy bien, ¿cómo ves tú, maestra Burelo? La tregua puede darse, pero además hay un ambiente de violencia, decías, o sea, como una tregua política, pero también hay que hacer una tregua en la sociedad. Así es, una tregua en ambos lados, ¿verdad? La tregua política, pues tiene que haber acuerdos definitivamente, ¿verdad? Porque no puede haber una tregua sin acuerdos. Los políticos no son ni San Francisco de Asís ni la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? No pueden ser cuestiones de caridad ni generosidad, sino deben ser política en base a acuerdos serios, y los políticos deben asumir también una cuestión seria, no un día sí decir algo y al otro día decir otra cosa, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, no solo la tregua entre los diferentes grupos políticos, sino también con los diferentes sectores de la sociedad, con quienes debe haber la tregua, ¿no? Y por otro lado, vemos ahí a los grupos que yo creo que debería ser un tema de otro programa, a los grupos del crimen organizado repartiendo despensas, ¿verdad? Y repartiendo insumos médicos y repartiendo medicinas, ¿verdad? Con la total impunidad, ¿no? Sí, hay digamos que es la aparición de nuevos liderazgos informales, sí. Diría la teoría clásica, poderes fácticos que se apoderan de los espacios que el sector público va dejando, ¿no? Pero exacto, bueno. Podría ser un tema otro día. Implica otro tema, sí. El tema de la tregua política lograda en el Senado es un buen avance, claro, yo también estoy de acuerdo, pero se requiere que no solamente haya una tregua, sino que haya una agenda nacional de discusión donde se puedan sentar para que tengamos un consenso de los diversos actores políticos en diversos temas, y no solamente por el tema del COVID. Sí, esto nos llama y nos concita a sentarnos y a que se sienten todos los actores, y hay sectores de la sociedad que me parece que han sido bastante serios y bastante responsables. La academia, la ciencia, medios de comunicación que han tomado esto con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, y queremos nosotros tener esa línea. Vamos a despedirnos de este programa, vamos a darle a la maestra Queta Burelo que sea la primera en despedirse, si te parece, maestro. Así es, pues nos vemos el mañana y les tendremos, ¿verdad?, las películas, que mañana será viernes de películas, y les recomiendo, si sienten ansiedad, es importante aprender a respirar, meditación, porque de alguna manera, pues estos días de encierro, pues a muchas personas les están afectando. Si tienen la oportunidad de un espacio para caminar, un jardín o algo así, pues salgan a caminar, y sobre todo fomenten relaciones amorosas al interior de sus familias, denles libertad de estar en que cada quien haga pues ciertas cosas que les sean agradables, ¿verdad? No estar como nuégados, como decimos aquí en Chiapas, todos juntos, ¿verdad? Pero más que nada sean pacientes. ¿Te parece bien si la próxima semana nos traes algunos teléfonos, maestra Queta, para que la gente pueda, pues no sé, acceder a organizaciones sociales o teléfonos oficiales, para que en caso de que requieran apoyo, auxilio, para que la gente tenga a dónde acudir? Y les podemos traer un directorio, ¿verdad?, de donde pueden recurrir por cualquier cosa. Muy bien, maestro Zavala. Yo quiero ahondar muy rápido, cerrar muy rápido en el tema de esa reconciliación en términos estratégicos, porque mira, la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum tiene su conteo propio.
Jalisco, su gobierno ha tomado medidas drásticas para ahondar en el distanciamiento social, mientras que en el Estado de México hay una decisión para contener los brotes en la zona conurbada, y en Tabasco hay un paro total que se va a llevar a cabo este fin de semana. Es decir, lo que quiero decir es, hay 4 entidades que están tomando sus propias decisiones al margen de lo que se está tomando en el país, y creo que ese tipo de liderazgo ayuda, porque entonces soltamos y la sociedad vamos agarrando por sectores para que los liderazgos funcionen y podamos tener mayor éxito. Bueno, pues